el proceso administrativo, vamos a partir en dos la palabra proceso administrativo. Como sabemos, el proceso es la secuencia o la consecución de varios etapas o procesos para llegar a un objetivo final. Bien, este proceso administrativo en sus inicios se lo debemos principalmente a Henry Fayol. A través de sus estudios y su experiencia, él fue quien pudo desarrollar esta metodología. El proceso administrativo en la actualidad vemos que cuenta con 4 fases. Anteriormente eran más etapas, pero en este tiempo se ha reducido simplemente a 4, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Si pudiéramos definir el proceso administrativo, sería básicamente como la consecución o fases con las que podemos llegar a lograr una práctica administrativa importante. Bien, este proceso administrativo además le permite a los gerentes programar o diagramar la consecución de las metas o de los objetivos. Pero claro, para esto se necesita antes tomar decisiones, mirar posibilidades, y esto es lo que vemos en la fase inicial. En el proceso administrativo hay que hacer siempre unas 6 preguntas. Estas 6 preguntas son el qué, el cómo, el para qué, con quién, cuándo y dónde. Estas preguntas se dan en el inicio, es decir, antes de empezar a planear. Cuando estas preguntas se han formulado, cada una va a escoger un orden. Las preguntas como qué se quiere hacer o qué se va a hacer son las que inicialmente se hacen en la planeación. En la planeación se formulan estas preguntas. En la organización vemos que ya se van hacia la pregunta de cómo se va a hacer. Yo les había dicho que son 4 procesos, pero también es importante agregar uno que se podría decir que está ahí de encubierto, como es la integración. La integración es el proceso que le sigue a la organización. Primero viene planear, luego organizar y viene la integración. En la integración encontramos que es la forma donde ya se agrupan tanto los recursos humanos como los materiales e insumos con los que se va a trabajar. Y en esta parte de la integración también podemos encontrar 2 preguntas de las que le mencioné, como ¿con quién se va a hacer? Es decir, ¿con quién se va a hacer? Es con el recurso humano que tenemos. ¿Y con qué recursos? Ahí entran también los materiales y los insumos que recogemos de proveedores y que compramos para empezar lo que ya hemos planeado. Luego seguimos a la dirección. En la dirección ya encontramos una pregunta como lo es cómo se va a realizar o cómo se realiza. Aquí ya básicamente se está tomando en consideración que ya se ha iniciado un proceso, ya se tomaron muestras de lo que se iba a hacer y básicamente se está haciendo como la toma de decisión y el aplicar cada uno de esos recursos que anteriormente habíamos tenido. Y por último tenemos la pregunta que se hace en el control. Es básicamente ver qué se está haciendo. Y ya ahí es observar y analizar que lo que se está haciendo pues se está haciendo bien, se están haciendo buenas prácticas y que dicho proceso está teniendo o está respetando el orden con el que se había propuesto inicialmente en su plan inicial. Este proceso el proceso administrativo también tiene unas ideas claras. Esas ideas son que este proceso tiene que tener 2 cosas importantes, como lo son flexibilidad. Este proceso no puede ser rígido. Me explico. Este proceso, a pesar de que va encaminado desde la planeación, organización, dirección y control, no necesariamente tiene que estar sujeto a que siempre va a ser así, porque pueden existir cambios tanto del entorno, que es de la parte interna de la organización, como del entorno, que es todo lo que la rodea. Hablo de competidores y de las situaciones del ambiente. Entonces la empresa tiene que ser
flexible. El proceso administrativo tiene que ser flexible. Además, se incluyen dos aspectos importantes como lo son la eficacia y la eficiencia. Dichos aspectos son fundamentales para que la organización no se vaya a pique, no caiga. La eficiencia y la eficacia, ¿cómo afectan? Afectan en el sentido de que a través de la eficacia se va a hacer los procesos, pero a un costo reducido. Es decir, no se va a caer en sobrecostos ni en gastos excesivos. Si esto llega a ocurrir, pues todos sabemos que las pérdidas van a ser importantes. Y con esto no quiero decir que a pesar de que se vayan a reducir en costos y en gastos, tú vayas a hacer un producto de mala calidad o vayas a ofrecer un producto o vayas a ofrecer un servicio que no preste garantías, que no tenga unas normas específicas mínimas de calidad, sino que se trata de no hacer derroche del dinero o de la utilidad con la que cuenta tu empresa. Cuando te hablo de eficiencia, te estoy hablando a que es importante también reducir costos, reducir tiempos, perdón. Estas dos partes, eficiencia y eficacia, son fundamentales tomarlas en consideración cuando se está planeando, porque ellas van a estar dentro de todo el proceso y van a ser fundamentales. Otra parte que también les menciono es que el orden es importante. Siempre es importante empezar planeando, luego organizando, para posteriormente dirigir y controlar. No siempre es recomendable iniciar planeando, porque si tú inicias haciendo así sin tomar prevención de nada, sin ningún plan de contingencia, pues lo normal es que tu empresa se vaya al fracaso. Bien, este proceso además tiene una estructura que es mecánica y una estructura que es operativa. La estructura mecánica básicamente se encuentra lo que es la planeación y la organización, además de lo que les había hablado antes, que es la integración. Bueno, este se dice que es un proceso mecánico porque este proceso es donde inicia y donde muestra cómo se tiene que terminar. Entonces es mecánico porque lleva una secuencia. Luego, en la parte operativa encontramos lo que es la dirección y el control. Ya aquí la parte es operativa porque ya aquí se están ejecutando las actividades que son necesarias para cumplir con las actividades propuestas durante la etapa de planeación. Para entrar un poco ya en lo que es las 4 etapas, como son la planeación, la organización, la dirección y el control, es importante que sepamos que en la planeación entra en juego todo lo que son la parte de misión, visión, las políticas, los valores de la empresa, los objetivos, las estrategias y los programas que se han propuesto, además del presupuesto con el que vamos a iniciar. Aquí se tiene que tener en consideración esto para hacer una planeación correcta. Además, en la planeación se tiene que tener también en cuenta los planes de contingencia. Todos sabemos que pueden ocurrir muchas cosas y es importante que todos tengamos un plan B, un plan alterno hacia lo que estamos trabajando. Bien, en la etapa de planeación podemos iniciar con gráficas como gráficas de Gantt, con un análisis FODA, CPM, entre otros. La planeación también tiene unas características como que se planea, pero esta planeación se realiza con personas que están en los cargos más importantes, con los ejecutivos más importantes, como pueden ser gerentes y los que integran el cuerpo administrativo principal de la organización. Bien, cuando les comentaba que los planes de contingencia hay que hacerlos, significa que cuando se hace un plan de contingencia, eso no te garantiza que no va a ocurrir nada, ni que por el hecho de haber hecho ese plan de contingencia, tu empresa no va a tener ningún riesgo. Esa no es la idea del plan de contingencia. El plan de contingencia se enfoca meramente en predecir el nivel de riesgo que puede ocurrir. Es decir, puede ocurrir un riesgo de tal magnitud y podemos hacer estrategias para
tratar de minimizarlo, tratar de controlarlo un poco para que la empresa no sufra tanto con este problema. Pero por mucho que lo planees, no garantice que tu empresa no va a sufrir. Y también que la planeación es una herramienta con la que se optimiza el empleo de los recursos organizacionales. Bien, ahora entrando un poco para hablar lo de la organización. Bueno, la organización consiste básicamente en estructurar todo lo que es los métodos, las técnicas, las estrategias con las que voy a afrontar todo lo que planeé. Ya aquí determino las personas que voy a incluir, los diferentes puestos a quienes voy a delegar y la estructura que le voy a dar a mi organización, es decir, el orden jerárquico en el que va cada proceso. Bien, la importancia que tiene este proceso de organización se centra en, como les había comentado antes, en reducir también costos, en reducir la duplicidad de funciones. Haciendo departamentalización, pues te permite a ti agrupar simplemente las diferentes funciones que tenga tu organización y así evitas hacer gastos innecesarios en personal que no ocupas. Bien, las divisiones del trabajo, como les había comentado, van por jerarquización y la departamentalización que va ubicando a cada función. Y las preguntas, lo que también vamos a enfocar es en que cada persona de su departamentalización pues tiene que estar especializada y debe conocer para saber que va a dirigir grupos puntuales. Bueno, ahora vamos a hablar de la integración, de la etapa que les había hablado, que aunque no está inmersa fundamentalmente dentro del proceso, sí aparece ahí en la sombrita y es importante siempre tocarla. La integración es básicamente cuando ya la empresa consigue los insumos, hace tratos con proveedores, hace los acuerdos, aquí ya deduce los precios a los que va a conseguir cada producto, contrata a las personas, o sea, esta es un área que va más ligada con los recursos humanos. Aquí se busca a las personas especializadas para cada área. En el área de recursos humanos, pues la persona pasa por el proceso primero de selección, luego de los exámenes que son psicotécnicos y los análisis de cada puesto. Entonces, esta es una etapa fundamental porque aquí es donde se hace la unión tanto de el producto que te conseguí con el que vas a trabajar y las personas especializadas para trabajar con ese producto. Luego tenemos la etapa de la dirección. Bueno, aquí ya en la dirección se supone que está en marcha la empresa, que ya está funcionando el plan que habías diagramado, que tu empresa va orientada hacia algo que tú te has propuesto. Y entonces, en tu etapa de dirección, pues visualizas a tu empresa cumpliendo la misión y la visión propuesta. Aquí se toman decisiones, aquí se forman grupos de trabajos y pues también con las distintas habilidades que las personas tengan como liderazgo, comunicación, pues se trata de conseguir mayor clientela a la empresa, de hacer buenos tratos, de vigilar que todo se esté dando según lo que se había estipulado en la planeación. Por último, nos encontramos ya con la etapa de control. La etapa de control es básicamente establecer que los estándares que te habías propuesto cuando planeaste se estén cumpliendo, que esos estándares no se estén desviando, que estés ofreciendo un producto o servicio de calidad, que puedas comparar y a la vez corregir. Es importante que en esta etapa se haga eso, porque la empresa debe tomar medidas, si son medidas correctivas, o puede darse cuenta que puede hacer algo mejor, que puede implementar estrategias
Por eso les decía cuando empezaba que no puede ser rígida la empresa ni el proceso administrativo puede ser rígido, porque siempre debe vigilarse en la etapa de control que las cosas se estén haciendo según lo que se esperaba, según los resultados que esté dando. Bien, les hablaba que aquí se miden los estándares, que se hacen las correcciones y pues luego se toman los indicadores, los estudios. También entra en juego el control interno aquí para verificar que las prácticas que se están haciendo pues son buenas prácticas y, y que lo que se está haciendo pues le está favoreciendo a la organización, no está habiendo ningún contratiempo, sino que por el contrario la empresa ha crecido y está ofreciendo utilidades que, seamos sinceros, es lo más importante para una empresa. Bien, cuéntenme qué les ha parecido la explicación, si tienen alguna duda. Así es, Geraldine, es una herramienta fundamental y la empresa siempre, toda empresa, por muy pequeña que sea, mediana o hasta familiar, siempre debe tener en consideración aplicar este proceso. Quizás no necesariamente tan técnico como puede ser en una gran empresa donde vas a estar con muchas personas, pero sí es importante que por lo menos tengan las nociones y que estas nociones se vean reflejadas cuando la empresa ya se ha estructurado. Recordarles una vez más que aquí tengo el canal, ahí está el link del canal de YouTube para que se suscriban a él. Es importante y su apoyo va a ser fundamental para que sigamos creciendo y para que me motive a seguirles colaborando y a seguirles trayendo un poco más de mi conocimiento, que no es mucho, pero la idea es compartirlo. El FODA se aplica en el proceso administrativo. Claro que sí, Luis. Es importante y él se aplica en la fase inicial, en la fase de planeación. En esta fase es importante y se toma como recurso para que se visualicen posibles amenazas, oportunidades también que la empresa puede conseguir, bien sea por la zona en la que se encuentre, por la competencia misma, fortalezas, claro que sí, debilidades también. Eso te diría que la planeación es básicamente un FODA. Esto ha sido todo, espero que les haya parecido interesante, que la explicación les haya enriquecido un poco más el conocimiento y nada, una vez más los invito a que se suscriban al canal y si es posible que compartan para que más personas les llegue esta información. Bye.